Y finalmente, un día se casaron. La luna de miel transcurrió prácticamente como un largo escalofrío. Al regresar del viaje, ese viaje en el cual ella hubiese preferido algo distinto, ambos pasaron 3 meses de relativa felicidad. Fue una felicidad singular, algo peregrina, pero felicidad al fin. Ella se llamaba Alicia, era rubia, tenía rasgos angelicales, era algo tímida también, y detrás de su serenidad se adivinaba alguien soñadora. El conjunto de esas características terminaba arrojando cierta debilidad, y esa debilidad nos remitía a una dependencia de ella por parte del que era su marido, dependencia material, pero también y sobre todo emocional. Él, en cambio, se llamaba Jordán, era un hombre alto, era un hombre duro, si usted quiere, con gestos secos, con facciones recortadas, que en definitiva hablaba muy poco, casi rozaba lo que uno podría considerar que era la mudez, pero en realidad la quería. En cambio, ella hubiese preferido que él fuera distinto. Ella hubiese preferido, en todo caso, a alguien más permeable a sus momentos expansivos, a sus momentos de cariño, de comunicación, a los que él respondía con una severidad importante. Fue en el otoño, pasaron algunos días, ella comenzó a adelgazar. No era extraño que Alicia bajara un poco de peso, y fue en ese momento que enfermó prácticamente de lo que se conoce como una gripe, de lo que era la influenza, y tuvo que guardar reposo, tuvo que guardar cama. Alicia empezó a bajar de peso lentamente, y en todo caso lo que llamó la atención de Jordán fue que en ese contexto prácticamente le costaba mucho recuperarse. A su alrededor, la casa en la que vivían prácticamente parecía influenciarlos. Era un espacio de amplios salones, las habitaciones que guardaban el silencio, que remitían a los ecos de los mismos pasos que cruzaban ese espacio. Había estatuas por doquier que proyectaban las luces directamente y que deformaban lo que eran esas mismas proyecciones en las paredes. Había un patio blanco, algo que nos remitía y que le remitía directamente a quien escribe la historia a una especie de palacio encantado. Era un territorio virgen, un territorio en todo caso abandonado, un terreno glacial, si usted me permite, donde se desarrollaba la relación entre los dos. Alicia se recuperó finalmente de esa gripe y fue el momento donde salió caminando de su habitación, atravesó el comedor después de muchísimos días, y al ponerse de pie se apoyó en su marido, salió del brazo de su marido hacia el jardín, y fue ahí que él le pasó una mano directamente por la cabeza y que ella sintió una angustia enorme. Rompió en llanto, acomodó su cabeza en los hombros de él y lo abrazó. Él, en cambio, la miró distante, entendiéndola en parte, pero al mismo tiempo muy lejos de donde estaba ella. Después llegó el médico, la vio realmente muy débil, Alicia, le dijo que guardaba reposo, que tenía que ir directamente a la cama, y así lo hizo. Ambos prestaron atención a los consejos del médico, y fue el médico el que le pidió un minuto a Jordán y le dijo: si Alicia no mejora, vamos a estar en problemas. Si Alicia no mejora, la vida no va a ser distinta. Al otro día, Alicia apareció prácticamente en un estado terminal. Estaba lívida, anémica, y allí volvieron los médicos, la miraron sin comprender qué era lo que estaba pasando. Apenas había registrado algunas horas de reposo y sin embargo estaba en un estado muchísimo peor. Jordán se paseaba directamente por los salones de la casa, salones vacíos, espaciosos, y trataba de entrar en la habitación para mirarla a ella. La alfombra de esa habitación ahogaba los pasos de él y era él el que la miraba una hora tras otra. No entendía qué era lo que estaba pasando,
pero sabía que Alicia, en definitiva, se moría. Fue un momento, ella cruzó su mirada con la de él, le hizo un gesto, él se acercó, lo tomó de la mano y ella le hizo una sonrisa. Al otro día, Alicia estaba muchísimo peor. Los médicos volvieron y le dijeron a su esposo que nada podía hacerse, que esa anemia se había transformado en algo totalmente mortal y que a Alicia nada más le quedaban algunas horas de vida. Fueron en esas horas que alguien se acercó a la habitación, intentó arreglarle la cama. Ella le dijo que no tocase absolutamente nada. Intentaron arreglarle también el almohadón donde apoyaba su cabeza, pero ella no quería saber nada. Querían que la dejaran en paz y así lo hicieron. Se fue perdiendo lentamente su salud en el medio de alucinaciones y la voz se fue apagando hasta que finalmente falleció. Pasadas algunas horas, y cuando ya el cuerpo de Alicia había sido retirado directamente de la cama, entró el ama de llaves en esa habitación. Tenía como objeto acomodar las sábanas, retirarlas en todo caso. Y fue que se acercó y que estaba por allí el marido de Alicia, cuando ella exclamó prácticamente con asombro que ahí en la almohada había unos pequeños hilos de sangre. El marido, Jordán, le preguntó ¿qué era eso? Ella se acercó y en todo caso lo que hizo fue tomar directamente la almohada para examinarlo mejor. Y ahí fue que le generó un asombro absoluto. Esa almohada pesaba muchísimo más que cualquier otra almohada de plumas que uno pudiese sostener. Se le cayó al piso y Jordán le pidió al ama de llaves que la levantase y la pudiese a contraluz. Pero ella no quiso hacerlo y entonces él se acercó, agarró la almohada, la pusieron directamente sobre una mesa, sacó un cuchillo y de un tajo la abrió al medio. Allí entre las fundas aparecían las plumas, pero el horror se transformó en algo totalmente presente. Yo le diría que se materializó. ¿Por qué? Porque entre las plumas aparecieron dos patas velludas que caminaban hacia adelante y lo que parecía ser un animal monstruoso, algo como una bola de pelos, una bola lívida, pero también viviente y viscosa, directamente se asomó a través de ese almohadón y avanzó prácticamente hasta el borde de la mesa. El horror tomó a Jordán, que comprendió en forma tardía que ese animal monstruoso, que ese parásito, se había alimentado de la cabeza de Alicia, se había alimentado de la sangre de Alicia a lo largo de los días y que cada vez que la enviaban a hacer reposo, directamente una parte de su vitalidad, una parte de su vida quedaba en esa cama. Esta es la historia que narró Horacio Quiroga, El almohadón de plumas se llama, y yo quiero preguntarle en esta noche qué pasa cuando alguien que está cerca nuestro no termina de entendernos del todo. ¿Qué pasa cuando alguien cifra esa cercanía como una actitud de protección y en cambio hay permanentemente una indiferencia que reverbera una y otra vez? ¿Qué sucede cuando, en definitiva, confiamos lo que nos pasa, confiamos nuestra cotidianeidad en aquel que tiene mayor poder que nosotros, en aquel que en definitiva tiene mayor responsabilidad, y cuando la respuesta y cuando la elección también de esa respuesta no nos ayuda a sufragar lo que es el futuro, sino que nos condena a un presente realmente dramático? Mire, 3 o 4 ideas que quiero compartir con usted en esta noche de esta historia que es dramática, que ha escrito Horacio Quiroga, el escritor uruguayo, y que en todo caso nos refiere, por ejemplo, a lo que es la falta de comunicación, o en todo caso a cuando una relación se distancia simplemente por el hecho de no porfiar en lo que puede llegar a ser cierta cercanía. ¿Por qué Jordán y Alicia en todo caso permanecían distantes? ¿Por qué él en todo caso nunca trató de comprenderla? Y sin ninguna duda, el saldo de esta historia hubiese sido distinto si las cosas hubiesen sido de otra manera. Mire, quiero compararlo con lo que muchas veces pasa en el gobierno nacional, con cómo el gobierno le habla a aquellos sectores que sabe que son permeables
a una ideología, que son permeables a un mensaje, el presidente de la Nación hablándoles a los productores del campo, pidiéndoles hasta disculpas por este presente que es totalmente recesivo, y hasta el ministro de Economía que viaja a los Estados Unidos para hablar con inversores, para hablar directamente con la titular del Fondo Monetario Internacional, para hablar con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pero que no se toma un solo minuto para explicarle a los argentinos por qué la inflación sigue siendo récord, por qué la pobreza va en aumento y por qué la indigencia se ha transformado en una irrealidad inobjetable. De la misma manera quiero preguntarle ¿por qué el gobierno ratifica lo que es un diagnóstico que a todas luces lo que está arrojando es un saldo totalmente negativo? ¿Por qué Jordán y el médico ratificaban permanentemente lo que pensaban de Alicia, si Alicia desmejoraba día a día y en algún caso ese camino la llevó directamente a la muerte? Mire, me parece que el gobierno no hace más que insistir con una misma receta diciendo que es el único camino y a todas luces lo que nos rodea, la inflación, la pobreza, lo que han trepado los alimentos, las dificultades para afrontar la vida material, se transforman en algo que está comprobado y estamos comprobando que cifran un escenario totalmente dramático. Así como le digo esto, también le digo que el tiempo es una clave realmente importante, no solo en la historia, donde en un par de días, en 4 o 5 días se consume la vida de Alicia, sino que en el gobierno la cuestión temporal es prácticamente una situación lúdica, se juega con el tiempo de aquellos que están atravesando un momento realmente dramático, sin ninguna duda, porque el gobierno cifra en un semestre, en un bimestre, cifra que lo que viene va a ser mejor que lo que tenemos, y eso nunca termina de cumplirse en la realidad. Mire, hay varios aspectos que quiero compartir con usted, pero no hay ninguna duda que el gobierno ha equivocado directamente el rumbo. Y que en todo caso habrá que preguntarse si quienes estamos descansando, se lo digo prácticamente entre comillas, en la responsabilidad de quienes manejan la cosa pública, quienes detentan la posibilidad de hacer políticas públicas, si todo eso realmente tiene que ser así y si en todo caso hay una respuesta del otro lado. En la Argentina sube la pobreza, sube la indigencia, hay mayor desigualdad y hay menor inclusión. Y si usted se pregunta por lo que viene, yo le puedo decir que en todo caso, si esto es así, tenemos un pronóstico reservado. Acompáñeme porque ya están con nosotros la diputada Gabriela Cerruti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El ex secretario de Seguridad, Sergio Berni. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Candidato, o precandidato en todo caso, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Bueno, quiero preguntarles un poco en la historia que estábamos contando. La idea es, hay una cercanía, hay algo que parece que en definitiva está teniendo lugar y hay alguien que está cada vez más débil, que está cada vez más vulnerable y que confía todo lo que tiene, su vida directamente, en aquel que se supone que detenta mayor poder. En este caso era el marido, en definitiva. Quiero preguntarle si eso los remite a algo de la actualidad, de la realidad. Por favor. Bueno, a ver, es un maravilloso y muy difícil cuento, ¿no? Esto de Horacio Quiroga, sí, porque tiene que ver... ¿no? Dramático, no, y además porque genera una sensación en el que lo lee, en el que lo va leyendo, de mucha ansiedad y de mucho temor, porque yo creo que la otra gran cosa de eso es que la muerte está ahí, en lo cotidiano, y ahí al lado, y ellos no lo descubren y no lo pueden descubrir y no lo pueden ver, digamos, ¿no? Cuando lo que te va a matar... Sí. Está enfrente tuyo y no lo ves, digamos, ¿no? Y me parece que a mí esa parte sí me remite mucho a lo que sucedió en la Argentina en los últimos años, cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿la gente va a seguir votando a alguien que ya queda claro? Digo, hoy escuchábamos la conferencia de prensa del presidente del Banco Central y sí, está todo tremendo, lo de la inflación es tremendo. Esta vez sí, vamos a parar la inflación. Bueno, digo, la verdad es que Macri fue electo porque había dicho durante la campaña, porque dijo en el debate, porque dijo en un montón que parar la inflación era algo facilísimo, que lo iba a hacer de un día para el otro. Entonces, ¿hasta qué momento o hasta cuándo una parte del pueblo argentino, que sabemos que cada vez es menor, va a seguir confiando en este gobierno que evidentemente está haciendo una cantidad de cosas? Ya a veces uno se pregunta,
además no saben, además es por obcecación, además de que es un proyecto político y económico y que tienen sus negocios personales, pero además de todo eso, digo, ya están haciendo todo mal y todo el mundo ve que están haciendo todo mal, digamos, ¿no? A nivel mundial se está viendo que están haciendo todo mal. Entonces yo creo que ahí hay algo, hay una trampa, de alguna manera, que ojalá podamos romper durante los próximos meses, porque la otra cosa que tal vez me parece que es preocupante del discurso que ha instalado, el relato que ha instalado el gobierno, es hacerle creer a la gente que se merece lo que le está pasando, ¿no? Esta idea de, bueno, el video que vimos de ese hombre que decía los argentinos, el problema somos los argentinos, tenemos lo que nos merecemos, bueno, no tenemos lo que nos merecemos todo lo que deseamos. La situación de culpa, ¿no? La situación de culpa y de que, bueno, esto es así, no hay otra. Yo creo, digo, a ver, hay una teoría económica mundial sobre el tema que se llama realismo capitalista, de un inglés que es Mike Fisher, que dice, como el neoliberalismo no te puede vender que lo que están haciendo está bien, lo que te dice es, lo otro es mucho peor, no hay nada más que esto, ¿no? Que es el único camino. Es el único camino, no hay otra cosa, la culpa es de todos los demás, el resto sería el abismo, sería tremendo, sería malísimo, lo único que tenemos para ofrecerte es esto, aunque sea malo. Y yo creo que esa es la trampa que hay que romper. ¿Es el único camino el que está aplicando el gobierno? No, Bernie? por supuesto que no. Yo creo que, a diferencia del cuento de Quiroga, que nadie se imaginaba lo que había dentro de la almohada, nosotros todos sabíamos, y no solamente lo sabíamos, sino lo explicamos, que atrás de esos globos amarillos estaba ese monstruo que describía Horacio Quiroga. Un parásito era. Ese parásito, ¿no? Y lo dijimos y sabíamos que los intereses que estaban atrás de ese almohadón amarillo era ese monstruo de Horacio Quiroga. Bueno, pasó lo que pasó. Tampoco creo que lo peor es lo que está por venir. Yo creo que lo que está por venir va a ser mucho mejor, porque por suerte este gobierno ya prácticamente termina, ya hizo todo el daño que vino a hacer, porque esto no es producto de una torpeza de gestión. Yo no soy de los que creen que esto es producto de una torpeza de gestión. ¿No fueron errores esto? Esto no fue. Yo estoy convencido de que no fueron nada de lo que pasó fueron errores, sino que este gobierno vino a hacer exactamente esto. No esperábamos otro resultado que no fuera este. Por lo tanto, soy muy optimista por lo que viene. Yo creo que este modelo ya está agotado y que bueno, y que tenemos que trabajar para generar no solamente un mensaje esperanzador, sino un proyecto de país que sea sustentable en el futuro y que no nos vuelva a pasar nunca más esto. ¿Qué es lo más dramático que tiene la Argentina en este momento? Hoy conocimos datos que tienen que ver con la inflación, también vienen los datos de pobreza muy pronto. Por eso te voy a decir, los datos de inflación son inmediatamente datos de pobreza, ¿no? Igual de todas maneras yo creo que la inflación en sí misma, y estamos ahí de entrar en hiperinflación, tiene además para los argentinos el recuerdo tremendo de lo que fue la hiperinflación, las generaciones más grandes saben lo que fue vivir la hiperinflación de finales de los 80, de principios de los 90, y eso además levanta mecanismos de mucho miedo y de mucho realmente zozobra, porque digo, obviamente inflación y pobreza están íntimamente relacionados, además de que estamos viendo que la mayor inflación, mucho más todavía que la inflación que se mide como nivel medio, es la inflación en los alimentos y la inflación en la canasta básica. La inflación en la canasta básica implica que hay una cantidad de gente que es cada vez más pobre, porque obviamente eso nos repercute en los salarios y no se cobra al nivel de lo que está haciendo la inflación. Pero además yo creo que estamos en una carrera en la cual la gente ya ha dejado de comprar determinadas cosas. Digo, hoy no se pueden comprar lácteos, no se puede, digamos, un kilo de queso sale 500 pesos, digamos, hay cifras absurdas, cifras ridículas. Digo, un kilo de yerba sale 150 pesos. Cuando uno habla de los números de verdad, digamos, de lo que cuestan las cosas hoy en la Argentina, te das cuenta que una familia no puede vivir con eso. Y entonces, para la clase, por ejemplo, yo que trabajo y milito en la ciudad de Buenos Aires, para la clase media porteña, que sigue ganando un salario, que tal vez un salario medio en la ciudad de Buenos Aires es un salario de 25.000 pesos. Bueno, la mitad de la ciudad de Buenos Aires o más ya está bajo la línea de pobreza. Entonces, realmente eso implica un shock muy, muy, muy grande para una cantidad de gente que creía que podía llevar su vida de otra manera. ¿Cuál es el impacto que tiene una política económica que genera esto que recién decía la diputada Cerruti, es decir, donde la ecuación termina arrojando pobreza porque los salarios van hacia abajo, la alimentación sube y las tarifas de los servicios públicos también? Bueno, claramente, y esto vuelvo a repetir, es lo que nosotros dijimos desde el primer día. Para este gobierno el salario es la variable de ajuste de la economía, cuando nosotros entendemos que el salario es la base de cualquier economía de un país. Vuelvo a repetir, nadie
la verdad que ponernos a discutir ahora cuál es la situación no merece ningún diagnóstico, porque nadie mejor que las personas que nos están mirando, que son los que sufren y que comprenden lo que está pasando, mejor que cualquier analista económico. Pero lo que sí estoy convencido que lo que los argentinos tenemos que hacer es recapacitar. No nos puede volver a pasar esto nunca más. No podemos volver todos los días en la historia de la Argentina a comenzar de cero. Tenemos que construir sobre bases sólidas, sobre bases que después no puedan ser tan fácilmente volteadas como un castillo de naipes. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno propone en la mesa de discusión la cuestión de la seguridad, por ejemplo, es que ya y no lo ata con lo que es el contexto económico, ¿no? Pero la verdad es que ya nadie le cree. Ya este gobierno, bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo. Este gobierno perdió tanto la credibilidad, pero tanto la credibilidad, que la gente, primero que no le cree, y además que no le escucha, porque está tratando de ver cómo llega a fin de mes, cómo puede sortear estos 2 años, por sobre todas las cosas que fueron tan difíciles para muchos sectores, trabajadores, sectores medios, ni hablar para las pymes, para las industrias, pero estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación, que vamos a volver a generar una Argentina de producción, de empleo, donde volvamos no a ser el granero del mundo, sino que volvamos a ponerle no solamente trabajo, sino tecnología a nuestros productos, como veníamos haciendo, lo que hizo el peronismo durante sus épocas de gloria, y yo creo que la gente en ese sentido está esperanzada de que lleguemos a octubre y que podemos revertir esta situación. El juez Padilla en el día de ayer estuvo en el Congreso, dio algunas explicaciones, fue un impacto realmente enorme, por más que un sector de los medios de comunicación realmente no lo llevaron, pero digo, en líneas generales las repercusiones han sido realmente importantes, y da la sensación de que existe en la Argentina algo que uno presuponía, pero que hay un juez que ya lo está diciendo, una red de espionaje conformada por jueces, por periodistas, por medios de comunicación. Digo, ¿cuáles son un poco las conclusiones que pudieron sacar? Sí, a ver, ayer fue importantísimo y fue a tal punto importante lo de Padilla ayer en el Congreso y nadie se esperaba, ni los mismos legisladores de las otras bancadas. ¿Ustedes no esperaban? No, nosotros sí, los legisladores de las otras bancadas, de Cambiemos, por ejemplo, que no fueron, que tuviera semejante nivel de impacto, que hoy tuvieron que convocarlo al juez que va a ir el 21 de marzo a la comisión donde tendrían que haberlo convocado desde el principio, que es la comisión la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, y la Corte está analizando si hace lugar o no a sus requerimientos, porque parte de lo que contó es cómo está llevando adelante esa investigación con los recursos que tiene. A ver, yo creo... digo, es como son esas historias que uno escuchó que siempre existían. Yo hoy decía una cosa, digo, los periodistas que están señalados como trabajando con los servicios de inteligencia son los periodistas que siempre creímos que trabajaban con los servicios de inteligencia. No hay mucha novedad de eso. Cuando, digo, aparecen pruebas de algún periodista que está cobrando, son los periodistas que siempre creímos que cobraban. Ahí se supone que hay algunos periodistas que han sido... Pero el problema son los periodistas que han sido... ¿no? En los periodistas, digo, el tema es ese, ¿no? Que la Sociedad Interamericana de Prensa sale a hablar de los periodistas que de buena o de mala fe, yo no estoy diciendo que sean parte de los organismos de inteligencia, ni digo, de buena o de mala fe, conviven, están en ese mundo, usan esa información y son usados por esa información y por esos personajes. Pero acá lo que hay son periodistas investigados, periodistas espiados, de los que nadie se hace cargo de lo que sucedió. Pero mucho más que eso hay connivencia de diputadas, como la diputada Carrió y la diputada Oliveto, que cuando uno usa demasiado esa información, forma parte de esas operaciones. O sea, acá lo que tenemos es un servicio de inteligencia paralelo al del Estado. Mi pregunta es, y Bernie sabe mucho más que yo de estas cosas, digo, un personaje que es un chanta, que es un abogado chanta, puede haber engañado a la diputada Carrió, a la diputada Oliveto, a la embajada de Estados Unidos y a la ministra de Seguridad. Digo, la verdad es que si ese personaje logró hacer eso, o el tipo es un genio, o todos estos personajes, la verdad es que no logran evaluar demasiado a quién tienen adelante. Yo creo que, digo, todo el mundo sabía quién era, trabajará formal o informalmente, orgánica o inorgánicamente, para alguno de estos personajes o de estas instituciones del Estado argentino o extranjero. Y lo que sucedió es que lo agarraron en alguna de las cosas que estaba tratando de llevar adelante. Lo que Padilla contó ayer es muy impresionante, tiene una cantidad de detalles y de pruebas muy grandes, y hasta ahora vimos una punta, porque lo único que pudo hacer fue abrir uno de los 3 discos rígidos que secuestraron en el allanamiento. Bernie. Bueno, esto evidentemente lo único que queda claro es el nivel de corrupción y por qué la sociedad ha perdido total credibilidad en la justicia. Hoy, cuando usted lee las encuestas, el organismo
más cuestionado, la institución más cuestionada en la Argentina es la justicia. Lo único, y comparto lo que decía la diputada, nada de lo que dijo el juez ayer nos sorprendió a nadie. ¿A usted no le sorprendió? No, a nadie, no sorprendió a nadie, todos sabíamos. Lo único que hizo el juez es exteriorizarlo con pruebas, lo que todo el mundo sabíamos que existía, que se escuchaba, que se presupuestó, Pero es muy impactante, ¿no? Porque hay alguien que está contando... Sí, obviamente para aquel persona que no está mirando en la televisión, que no entiende todas estas cosas, por ahí inclusive hasta el día de hoy no lo entiende. Yo creo que es una deuda pendiente y que hay que poner fundamental energía a partir del 10 de diciembre, es reformar el sistema judicial para que sea no solamente un poder creíble, sino independiente de verdad y por sobre todas las cosas, con una cordura y con un sentido común que no exceda a cualquier ciudadano de la Argentina. Ahora es complejo, ¿no? Porque es un poder independiente en definitiva, digamos, el poder ejecutivo, legislativo. Es mucho más difícil. ¿Sabe que el poder judicial, fíjese que es el único poder que está formado solamente por abogados? No es casualidad. Usted, y lo digo, mire, usted va al Ministerio de Salud y probablemente el ministro puede no ser médico, va al Ministerio de Educación y probablemente no sea un educador el ministro. Sí. El Poder Judicial son todos abogados, es toda una cofradía, es todo un sistema cooperativizado que tiene una larga trayectoria y que hay que romper. El Poder Judicial no es de los abogados, sino que es de la sociedad. Bueno, de hecho la reforma judicial que nosotros intentamos y que la misma Corte bajó en aquel momento tendía también a un poco a esto, ¿no? Abrirlo, es el único poder. A ver, el Poder Judicial fue inventado, digamos, cuando con la teoría de los tres poderes en Estados Unidos como el contrapoder. Como la gente iba a votar, tal vez, gobierno, de poder legislativo o ejecutivo, que fueran contra el poder, la manera que tenía el poder de defenderse era tener el Poder Judicial que fuera de ellos. De hecho, es el único poder que no es votado, es el único poder que es vitalicio, digamos, tiene una cantidad de cosas que no puede tener más poder que el resto de los poderes. No puede ser que ni una Corte Suprema de 4 miembros, de 5 miembros, ni un juez tenga, como está sucediendo en este momento, ¿no? Que un juez decide quién va preso porque se le ocurre de la manera que se le ocurre. La presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia. Digo, los jueces pueden no cumplir. Desaparece, a veces desaparece. Pero los jueces no cumplen con la Constitución y no pasa nada, digamos, si no tenés manera de controlarlos ni de castigarlos. Entonces, nosotros tenemos en este momento un tema gravísimo en la democracia en el mundo, yo creo, que es uno de los pilares de la democracia representativa, es que la gente esté informada cuando vota para saber qué está votando. En este mundo donde se construyen operaciones entre los medios de comunicación y los jueces y la gente puede votar completamente desinformada y sin tener idea por qué está votando o a quién está votando, es un riesgo grande para el centro de la democracia representativa, que me parece que es una asignatura pendiente muy fuerte, ¿no? Diputada Cerruti, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sergio Berni, muchísimas gracias, han sido muy amables. A ustedes, gracias. Bueno, repasamos un poquito los datos del día. No es que le quiera amargar la noche, pero realmente, a ver, salen en línea un poco con lo que se esperaba en materia de inflación, 3,8% que termina arrojando el INDEC para el mes de febrero. A ver, la primera lectura que hay que marcar acá es que la inflación viene acelerándose en la Argentina. La segunda lectura, que es sumamente preocupante, es que en los últimos 12 meses, aquel es el dato, ¿no? 51,3%. 51,3%. ¿Cuánto han trepado los salarios en promedio? Por ejemplo, ¿cuánto ha subido el año pasado el salario mínimo vital y móvil que sirve de referencia para la economía informal? 25%. Esto claramente está marcando que se están licuando los salarios en la Argentina y que obviamente eso termina impactando en lo que es el poder adquisitivo precisamente de esos salarios. Pero ¿qué es lo más preocupante de todo? Sí, no sé, usted está mirando la frase de Miguel Brown, el secretario de Política Económica. Sí, esto también es preocupante, ¿no? Que alguien diga que la recesión se terminó, que la inflación realmente ya no es un problema, cuando en el día de hoy se anunció esto fue dicho en el día de ayer, realmente es un problema. Pero lo que quiero marcarle, y ya vamos a la próxima mesa, que vamos a hablar justamente de este tema, es que en la Argentina la inflación de los alimentos siempre se encuentra, y cada vez más, por encima de lo que es la suba del resto de los bienes y servicios de la economía. Esto es lo más preocupante, ¿por qué? Porque genera inflación, pero sobre todo porque genera pobreza e indigencia en nuestro país, toda vez que las familias que menores recursos tienen son aquellas que terminan destinando mayor cantidad de ingresos, de sus ingresos relativos, precisamente a pagar esto. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto tenerlos. El ex ministro Carlos Tomada, actual legislador por el Parlasur, ¿no?
Ah, ¿ya no es más? En la legislatura. Ah, la legislatura, tiene razón, discúlpeme. No, está todo bien. Y el diputado Roberto Salvarezza, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, una reflexión chiquita a propósito de esto que estábamos marcando recién, chiquita o no, lo que quieran, de lo que es este presente tan complejo, que por ahora al menos, digo, y usted sabe muchísimo de salarios, está muy lejos de lo que ha sido la evolución de los salarios. Sí, claro. Esto que estamos viendo era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sorprende que haya quien se sorprenda, pero lo que estamos viendo con la caída del salario no es un fenómeno que es de recién ahora. El gobierno, desde el primer momento, allá por el 2016, inició un proceso donde la política de ingresos, digamos, el salario, el empleo y la seguridad social fueron las víctimas propiciatorias, ¿no? Fueron buscados específicamente con un objetivo claro de este gobierno de producir una redistribución regresiva. Y eso no ha cambiado. No, esto se ha agravado. Esto se ha profundizado. Hoy tenemos tarifazos digamos, tomemos estos 3 años de 3.000% en la electricidad, 2.400, 2.500, con salarios que han aumentado el 110, 120% en el mejor de los casos. Y la inflación, lejos de descender, sube y afecta la capacidad adquisitiva del salario, y hacia adelante va a ser peor. Porque lo que, digamos, ya de lo que pasó no vale la pena ni siquiera hablar, porque hasta ellos mismos han reconocido su fracaso. El problema es que hacia adelante lo que tenemos es más pérdida de empleo formal, cada vez, porque ya el índice de desocupación, digamos, no es una variable clave. Acá lo clave es cómo se está deteriorando la calidad del empleo, como pocas veces ha ocurrido en Argentina. Se está cambiando la estructura ocupacional, porque lo que crece es el empleo sin derechos, sin indemnización, sin licencia, Esto es lo más grave que está pasando hoy en la estructura ocupacional. ¿Por qué? Porque eso modifica la vida cotidiana de los argentinos. Totalmente. Introduce un ingrediente de incertidumbre en la vida, porque el trabajo precario, ¿cuál es? El trabajo que te dicen andate. Sí, no tiene beneficios, nada. Directamente no puedes organizarte tu vida. O contratos temporales que son por 3 meses, por 6 meses, y esto va a tener un impacto muy grave en la vida cotidiana. Sí, ¿no? Me quedo pensando no solamente en la precarización del empleo, que es algo que es un fenómeno que la verdad que ha venido pasando en los últimos años, sino también en la pérdida de poder adquisitivo y en cómo se transforma una economía, ¿no? Cuando los salarios sistemáticamente van quedando por debajo de lo que es la inflación. Le quiero preguntar al diputado Salvarezza, que es ex titular del CONICET, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con los presupuestos en general? Y sobre todo con lo que es el empleo en esos sectores. Bueno, este gobierno, vos te acordás que de alguna manera reconoció que el kirchnerismo había hecho muy buena política en ciencia y tecnología. Sí, que lo iban a continuar, dijeron. Claro, la política de Estado, de hecho puso a nuestro el ministro de Cristina, Lino Barañao, lo dejó al frente del ministerio. Obviamente está claro que las políticas de Estado tienen que estar en el marco de algún modelo, y lo que ha sucedido en ciencia y técnica es, de alguna manera, refleja la involución que ha tenido este país en todos los aspectos que hacen desde el punto de vista de la economía, el rol del Estado. Si lo que ha sucedido en ciencia y técnica es la concepción que tiene Cambiemos del Estado, ¿no? Es decir, usted dice que es una cuestión ideológica. Es una cuestión absolutamente ideológica. Yo creo que es gente que viene convencida de un modelo que ya la Argentina lo experimentó otras veces. Los que vivimos el 2001 lo conocemos bien, o sea que esto no es nada nuevo. Es una concepción ideológica. El Estado tiene que ser pequeño, tiene que dejar a lo que es el mercado. Y efectivamente este modelo, desde el punto de vista de todo lo que es el sistema estatal de educación, ciencia, tecnología y salud, evidentemente retrocede con esta perspectiva. Lo que ha sucedido está muy claro.
todas estas áreas, salud, educación y ciencia y tecnología, han ido involucionando en función de políticas presupuestarias que no han sido, porque de alguna manera nos quieren vender de que esto es un problema de la crisis del 2018. Una mentira. Si uno mira los presupuestos de ciencia, por ejemplo, ha sido un continuo, continuamente han bajado. Nosotros tenemos una inversión del PBI, te digo lo que se invirtió, lo que se gastó en el año 2016, estábamos aproximadamente, disculpame, en el 2015 estábamos en el 0,35 del PBI. Luego bajamos al año siguiente al 0,33, luego al 0,28 y ahora al 0,21. Entonces yo digo, ¿qué crisis? O sea, 0,21% del presupuesto es lo que se dedica a ciencia y tecnología. Exactamente, es lo que dedica en la función ciencia y técnica. Después hay otros componentes que son, están los salarios de los profesores universitarios que no están ahí, está también lo que invierte el sector privado, que te llevan una cifra que teníamos en el 2015, un 0,65. ¿No? Compará que Corea tiene el 4, Israel el 4, pero en realidad lo que estamos viendo es una política de financiación paulatina del Estado, el achicamiento del Estado, que era más o menos como lo mismo que planteaba Cavallo por los 90 y que culmina en el 2001. Tomada, con la experiencia que tiene usted debe ser el ministro de Trabajo que tiene probablemente la mayor cantidad de años de gestión, ¿no?, en la historia de la Argentina. Y aparte le ha tocado muchísimas negociaciones, porque en su época también había mucha inflación. Bueno, tampoco tanta como ahora, pero en definitiva teníamos inflación. La verdad que la inflación en nuestra época comparada con la actual, ni siquiera en el mejor año del macrismo aproximadamente. Digo, ¿cómo eran las negociaciones y cuáles eran de alguna manera las políticas que ustedes tenían en la cabeza, en tanto y en cuanto se trataba, me parece a mí, ¿no?, de que la inflación y los salarios estuviesen más o menos cabeza a cabeza? Es que es un poco lo que veníamos hablando también antes. Al ser un eje central de las políticas públicas en nuestro gobierno, por un problema de funcionamiento del mercado interno, por un problema del consumo, estaba centrada en un rol muy importante de los salarios, el empleo y la seguridad social. O sea, su gestión era importante porque sostenía el consumo, dice usted. Claro, digamos, básicamente, porque, a ver, el trabajo tiene que ver con la dignidad de los trabajadores, tiene que ver con la identidad de los argentinos, tiene que ver con el rol de organizador social que es el trabajo, bueno, pero también es muy importante, pero también es un elemento del desarrollo con inclusión social, porque el trabajo, a ver, el trabajo es lo que comunica la macroeconomía con la vida cotidiana de la gente. Entonces, poner al trabajo en el centro fue lo que hizo nuestro gobierno. Y en ese sentido, las políticas de negociación colectiva estuvo vinculada básicamente con un mejoramiento mayor o menor, según los momentos de 12 años, de la capacidad adquisitiva del salario. ¿Y no tenía problemas en la negociación? Digo, usted se enfrentaba a cámaras patronales, por ahí no querían ajustar tanto el salario. Pero es que nosotros fue una época donde también hubo mucho conflicto, por una razón muy sencilla. Fue una etapa de puja distributiva a favor de los ingresos de los trabajadores, una recuperación de equilibrios entre capital y trabajo. De hecho, mejoró la distribución del ingreso fuertemente. Entonces, eso forzosamente generaba un cierto nivel de conflictividad, pero que es distinta a la conflictividad que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque era una conflictividad que era, digamos, dinamizadora, vinculada con el crecimiento de nuestro país. O sea, la discusión iba a generar algún tipo de... No, era uno de los motores del crecimiento de la economía. Hoy el conflicto tiene que ver con la crisis, la pérdida de credibilidad y la falta de conducción que tiene este gobierno. De hecho, este año vamos a ver un crecimiento muy importante de la conflictividad, que va a tener, sin lugar a duda, la política, porque la conflictividad social no va a poder menos que crecer con esta inflación. A ver, con esta inflación, con paritarias que van a estar por debajo de la inflación, con la pérdida de salarios que hubo en el 2018, que fue brutal. Usted dice que la paritaria este año va a estar por debajo de la inflación. Sí, pero si vamos a tener... A pesar de que es un año electoral y que el gobierno generalmente hace cambios en esos años. A ver, Duhovne, con esa capacidad que tiene para los pronósticos nunca cumplidos, me acuerdo uno cuando dijo que los salarios le iban a ganar por goleada la inflación y fue exactamente al revés, acaba de decir que la inflación va a ser más baja
este año que la del año pasado. ¡Caramba! ¡Qué notición! El año pasado fue 40, no sé, 40, casi 50%. ¿Y esto que lo vamos a celebrar? Este gobierno nos quiere llevar a que celebremos que la inflación es nada más que el 35%, o que aplaudamos que el dólar está en 50 pesos. Pero de todas maneras lo que decía usted me parece que es lo más importante, es que los salarios no terminan nunca de llegar a la inflación. Lo digo porque es imposible, pensando en inflaciones del 35%, que acá haya negociaciones de, qué sé yo, del 30%, ni siquiera. Entonces, otra vez una nueva caída del salario. Nueva caída del salario, empleo cada vez más precario y las jubilaciones que retroceden con relación a la inflación. Ese es el escenario que tenemos por delante, ¿no? Diputado, y cuando uno lo pone sobre la mesa todo este escenario, la pregunta va por el lado de la política, obviamente, que es una herramienta, uno entiende, de transformación colectiva. Digo, ¿qué tan importante es la política este año, teniendo en cuenta que hay elecciones? Y sobre todo, ¿cuál es el margen que tiene un frente opositor, primero de ir todo junto a una elección y en segundo lugar de aplicar herramientas para transformar esta realidad? Mirá, desde el punto de vista político, yo creo que este frente ha ido gestándose desde el interior hacia la centralidad de la provincia de Buenos Aires y de lo que es que es la zona que más sufre, ¿no? Que más sufre, exactamente, pero se ha ido constituyendo, vimos avances muy interesantes en Entre Ríos, San Juan, Catamarca. Santa Fe, donde va a haber una PASO que ya se vivió en la época que estuvo Rossi. Hay una serie de acuerdos que se están negociando en las provincias, en la cual se va a estar logrando la unidad. Y me parece que esto marca que este frente está dinámico, está en crecimiento. Y creo que este proceso de unidad se contrapone con la descomposición del frente oficialista, porque hay peleas, hay fragmentación. Obviamente, hay una descomposición, una degradación de disputas internas que salen a la luz, digamos, fogoneadas por la crisis económica, por la conflictividad social, que va en aumento. Entonces me parece que tenemos dos escenarios diferentes. Desde el punto de vista político, un frente que tiene mayores posibilidades a medida que se va constituyendo, y por otro lado una desintegración paulatina del oficialismo en función de que este escenario socioeconómico, porque no podemos olvidar que esto es socioeconómico, no solamente un tema económico, va deteriorando la situación de la población, que bueno, hoy cargar las subes, un problema cargar las subes, viste que hay se utilizan menos los servicios públicos, la gente no puede cargar la sube, no se pueden pagar las tarifas, ha caído la venta de remedios. Ni hablar de lo que es, por ejemplo, la leche, que es absolutamente, un alimento básico y tiene recortes del 10% este año. Hay cuestiones que realmente son preocupantes. Lo que pasa es que el deterioro de este gobierno avanza a pasos agigantados, ¿no? Porque ya no son los ajenos los que se ¿Pero tiene quejan y chance protestan. política el gobierno? Pero yo no quiero que usted me diga si tienen o no, que usted me diga cuál es. Yo creo creer que un frente popular es el que tiene chances. Lo que llama la atención es que observemos que ya hasta los propios lo cuestionan. Los prestamistas internacionales no le prestan plata. Plata al Fondo Monetario. Las calificadoras de riesgo lo califican más. Lo califican mal. Digamos, estamos hablando del terreno en el que ellos se sentían más fuertes. Por supuesto que hoy todo el mundo... Tomemos nota de esto, ya no son solamente los trabajadores y los jubilados los que se quejan y protestan. Está pasando a la pequeña y mediana empresa, se van a movilizar conjuntamente con los trabajadores, el sector empresario. Los movimientos sociales tienen que cortar la calle solamente para que así los atiendan y le den una respuesta. Bueno, se va a hacer una movilización importante, ¿no? Por parte de la CGT y otras entidades. Entonces, esto es lo que vemos como un escenario sumamente complejo para este año, ¿no? ¿Quién puede encabezar ese frente de oposición? Vos sabés bien que es una de los grandes, unas grandes incógnitas, ¿no? Me parece que en eso se está trabajando. Creo que vamos a llegar, a mi entender, para abril o para mayo con un candidato establecido, ¿no? Me parece que
las definiciones tienen que ser en ese momento. Me parece que hay opciones de que haya un candidato fuerte del lado del frente. En este momento no está definido. La pregunta es Cristina, no Cristina. O sea, ¿podría ser alguien que no sea Cristina Kirchner el candidato? Yo creo que el movimiento nacional y popular tiene, de hecho hay candidatos que ya lo han expresado claramente, como Agustín, Rossi, Felipe Solá. Hoy Scioli. Y bueno, hoy Scioli también ha manifestado. Hoy Scioli. Bueno, veremos. Yo creo que forma parte de la construcción de la victoria, ¿no? Yo digo, el triunfo hay que construirlo, y para construirlo hay que juntar dirigentes, pero también hay que ampliar la representación social. ¿Cómo es eso? Yo creo que hay cada vez más colectivos que se consideran agredidos por estas políticas, y el desafío que tiene un Frente Popular es representar esos intereses. Es cierto que es necesario los acuerdos de los dirigentes, pero es más importante tener la posibilidad y la capacidad, y creo que esa es una tarea que se está llevando adelante, de representar más a esos colectivos, ni hablar del colectivo de mujeres tan ejemplar y que nos ha dado una enseñanza tan fuerte este año y que continúa vigente y fuerte. Yo creo que eso ¿se también puede articular políticamente el colectivo de mujeres? Yo creo que es una responsabilidad. ¿Alguien puede imaginar que las demandas del movimiento de mujeres no van a formar parte de la agenda electoral? Me parece que de ninguna manera. Creo que en algún sentido incluso las van a encabezar, porque no es solamente la pelea por la cuestión de género, ¿no? Es también una pelea social, una lucha social, las reivindicaciones de las mujeres. Lo ha sido históricamente y lo es más que nunca ahora hoy. En una forma muy intensa. Bueno, es que un dato muy sencillo. Hoy el ajuste con motivo de la crisis, las que más lo están sufriendo son las mujeres. Y cualquier dato lo da cuenta, y cualquier observador de la realidad también se tiene que rendir ante esa evidencia, ¿no? Ahora, en la realidad, como le gusta decir a Gustavo Silvestre, en la vida real, uno imagina el próximo gobierno bastante limitado en algunos aspectos. Probablemente pagar 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario en 12 meses, que yo creo que no se va a poder hacer y que va a haber que renegociar la deuda, pero de todas maneras genera una limitación muy fuerte. El planteo que ustedes hacen, en definitiva, es bueno, estimular la economía, inyectar, supongo, recursos para tratar de generar empleo. Digo, ¿se va a poder hacer con esa limitación que va a ser muy importante? Y yo creo que necesariamente tiene que haber un esquema, como se manejó en otro momento, en el 2003, de quita y reestructuración de deuda. Si no, va a ser imposible, y lo sabe el Fondo Monetario. De hecho, cuando el Fondo Monetario dice, vamos a trabajar con cualquiera, está... ¿Cómo tomada? Vamos a trabajar con cualquiera, dijo. El Fondo Monetario dijo, vamos a trabajar con cualquiera. Con cualquiera que sea el triunfador de las elecciones. Eso... Sí, pero hoy le prestaron al gobierno, le dejaron usar casi 10.000 millones de dólares para venderlos para calmar el dólar. Sí, es muy interesante eso, ¿no? Porque de alguna manera hay un doble discurso. El Fondo Monetario apuesta, tiene las fichas puestas en este gobierno porque necesita garantizar de la mejor manera el pago de la deuda, la deuda al fondo, y la deuda también a los que han puesto el dinero en la bicicleta financiera. O sea, tiene que garantizar ese marco. Este gobierno es el que más se lo garantiza. Nosotros, obviamente, sin desconocer los compromisos, vamos a tener que ir a una quita y a una reestructuración de deuda. Y obviamente, si bien saben que el escenario puede ser que el frente opositor se imponga, bueno, van a tener que coexistir con nosotros y van a tener que negociar. Yo creo que ese es un tema que indefectiblemente va a pasar, en el sentido de que vamos a tener que hablar de la deuda, y es insostenible, o no se va a poder gobernar un país con el endeudamiento que han tenido. Vos acordate que en su momento, cuando se le hace el crédito de 57.000 millones, propios analistas externos decían que el problema de la Argentina no era más deuda, era reestructurar la deuda. Es decir, ¿cómo se le prestan 57.000 millones cuando en realidad el problema de Argentina es tirar esos vencimientos que tenía y haber sido... Bueno, la decisión del Fondo Monetario fue adelantar ese dinero todo junto. Claro, pero eso lo cuestionó los propios analistas. Muy complejo va a ser el repago de ese préstamo. Claro, que decir... Bueno, pero como decía recién Roberto, digamos, me parece que está claro que el Fondo Monetario tiene interlocutores preferidos. Ahora, no los puede elegir.
Va a intentar, yo creo que todo eso que está haciendo es porque está apoyando y acompañando a este gobierno que le ha entregado al Fondo Monetario el comando de la economía. Digo, esto es así de sencillo, tienen que pedir, viajar, ni siquiera por teléfono lo pueden hacer, pedir permiso en cada una de las medidas y las instancias. Bueno, eso marca una tendencia. Cuando el próximo gobierno herede lo que van a dejar estos tiempos, realmente va a quedar un país con un verdadero desastre. La palabra es esa, no. Sí. Ahora, la reconstrucción yo creo que va a nacer de colocar a la Argentina en la dirección otra vez de fortalecer el mercado interno, otra vez recuperar la industria en nuestro país. Lo que está pasando con la industria, con el nivel de capacidad ociosa tremenda, 50% que tiene nuestro país, con la caída del empleo industrial más grande que ha conocido la Argentina. Marino, hay un dato que es inédito. Por primera vez en la historia de la Argentina hay más empleo en el sector servicios que en el sector industrial. Eso no ha pasado ni siquiera en las peores. Bueno, entonces, reubicar la Argentina en esa dirección, ya eso va a ser todo un proceso de transformación y de recuperación del país. Me parece que eso ya va a marcar una tendencia clara de que estamos saliendo. Carlos Tomada, Roberto Salvarezza, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.